haciendo Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Y lo prometido en el inicio, en la introducción, el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, esta mañana acá en el programa. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo estás? Oiga, cónclave tuvieron o reunión, o ¿cómo se llama? Se le puede poner de muchos nombres. Además, sí. Cónclave es una palabra media religiosa que me tinca que a ustedes no les gusta tanto. Así nos dijeron después. Yo al principio he dicho, no, tenemos un cónclave. Después me dijeron, ojo, que... Y yo dije, ya, bueno, entonces encuentro, jornada. Ya, ¿cómo estuvo? Estuvo bien, estuvo súper bien. ¿Sí? Estuvo acontecida también porque en paralelo ocurrieron varias cosas que podemos comentar después acá en Santiago. Pero creo que fue una instancia bien positiva. Los parlamentarios y parlamentarias y también el gabinete ministerial se fueron con un balance súper positivo porque era una instancia para conocernos primero, para poder dejar que también el gobierno pudiera explicar algunas de las cosas en las que estamos trabajando, un horizonte también de tiempo en materia tanto política, legislativa, también económica y por su parte las bancadas parlamentarias también dieron su opinión, después se trabajó en grupo. Me llegaron varios comentarios positivos de la evaluación de los propios participantes. Así que yo al menos quedo conforme con eso, no va a ser la primera instancia. Tenemos que fortalecer mucho, o sea, perdón, no va a ser la última, pero vamos a tener que mejorar canales para que las cosas funcionen mejor. Ya, oiga, se me olvidó decir que estamos sin mascarilla porque estamos a una distancia... Nos dijeron acá el protocolo, que había todo un tema que nos permitía estar sin mascarilla. De hecho, la tenía acá y me pidieron que me la sacara. Pues, como usted quiera en realidad. Oiga, el senador Huenchumilla dice hoy día en una entrevista en el Mercurio, que acabo de olvidar quién la hizo, por eso no lo menciono, pero dice de Huenchumilla dos cosas. Uno, que si siguen empujando a la DC, los están empujando a la oposición. Y dos, dice que él no se acuerda de un gobierno que a las primeras 2 semanas haya tenido que tener una reunión como de organización, de ordenamiento. ¿Es una debilidad haber tenido que hacerla, haber mostrado que hubo que hacerla? ¿Era necesario hacerla porque efectivamente había desorden en las filas? Era muy necesario hacerla porque la particularidad de este gobierno, además de ser un gobierno que ingresa como de alternativa, de recambio, distinto signo al gobierno anterior y un primer gobierno, o sea, una de las dos coaliciones es primera vez que asume como gobierno. Al mismo tiempo se suma la idea de que son dos coaliciones, lo cual es bastante inédito. Es una situación bastante particular en la historia política reciente de nuestro país y por lo tanto la necesidad de poder generar ciertos canales de fiato o de inicio de construcción de confianza era fundamental. Y uno cuando ve que hay una necesidad, hay dos opciones. Una decir, no, pero chuta, puede aparentar debilidad y no hacerla y dejar que todo eso, esas dificultades se vayan incrementando, o decir, ¿saben qué? Es necesario, no hay para qué dramatizar la idea de que haya que... Nos mostraron que tenemos algún problema, arreglemos el tiro. Por supuesto, mientras antes mejor. O sea, yo soy de la idea de que los conflictos hay que enfrentarlos en vez de esconderlos debajo de la alfombra y que después reboten mucho más fuerte. Ya, uno de los conflictos fue el tema de la amnistía. ¿Qué va a pasar con eso, en su opinión? ¿Qué es lo que va a pasar en la sala del Senado? A ver, en la sala del Senado creo que va a haber una discusión que inicialmente estaba mediada por un fantasma que estaba en la sala o un elefante que estaba en la sala y que no se hablaba, que tenía que ver con la discusión de la Convención Constitucional y el impacto que podría tener un debate respecto a este proyecto con lo que están discutiendo las y los convencionales. Y nosotros al menos les tratamos de despejar esas dudas a las y los parlamentarios diciendo, acá hay un proyecto que todas las senadoras y senadores de lo que denominamos oficialismo están de acuerdo. No hay nadie que me haya dicho que vayan a votar en contra porque además se logró un consenso mucho más amplio y modificaciones en la Comisión de Constitución que lo hacen mucho más acotado. En los del oficialismo no está contando los 5 votos de la DC, claro. Todavía no, oficialismo estoy hablando, claro. Y desde ese punto de vista no hay un problema respecto al contenido, sino que lo que hay es respecto al tiempo. Y ahí yo como recojo la crítica también de que esto, a pesar de que lo hayamos tocado en la reunión con los jefes de bancada, no se les confirmó que iba a entrar y eso pudo generar algún tipo de roce y hemos ido mejorando esa conversación. Lo que sí es que el día martes de la semana a la vuelta de la distrital, hoy día se vence esa urgencia y dependiendo de cómo nos vayan las conversaciones durante esta semana y de la asistencia para poder tener los votos, es que se puede renovar la urgencia o no. Pero eso es algo que dependerá de cómo va. Podría pasar, digamos, que no se renovara la urgencia. Podría renovarse la urgencia, eventualmente, si es que sentimos que en esa votación no están los votos, pero por supuesto que... Ahora, porque tiene 20 votos, los que son los votos oficialistas. Claro, y podríamos, yo diría, contar un par de votos más que ya votaron a favor de este proyecto en la comisión. Por lo tanto, uno pensaría, tiene al menos 21 o 22 votos y necesita llegar a los 26. Y contando la Campilla por lo tanto, podríamos... O sea, nos falta todavía conseguir apoyo, pero creo que
una vez que las personas leen el proyecto se dan cuenta de que no es el proyecto con el cual se caricaturiza desde el comienzo de la discusión de este proyecto, que efectivamente traía mucho más catálogo de delitos, traía más niveles de aplicaciones para el indulto, y hoy día está súper acotado, y eso yo espero que pueda generar mayor consenso. Ya, o sea, a la vuelta de la semana distrital va a evaluar si es que se renueva la urgencia de modo de darle más plazo. Es que se le puede renovar la urgencia y dar una semana más, y así ver si es que podemos conseguir los votos, que nuestra prioridad es poder hacer que esto no solamente se vote, sino que ojalá pueda ser favorable. No va a obligar al Senado a votar. Si es que no están los votos el día martes, si no está el quórum, yo al menos soy partidario de que una semana más puede permitir, si es que una semana más puede permitir conseguir los votos, yo al menos estoy disponible. Ahora, el senador Fidel Espinosa decía en Tele 13 Radio el viernes, me parece, decía, bueno, si rechazamos, no solo vamos a tener un problema con la convención, que además quiere fagocitarse al Senado, digamos, sino una parte al menos de la convención, sino que además vamos a cargar con el estigma de todos los que están a favor de este proyecto, ya veremos cuántos son, digamos, pero que de todos los que están a favor, que van a echarnos la culpa de que aquí paramos las cosas. Como dijo Fabiola Campillay, ¿usted está de acuerdo a propósito con eso de que en el Senado separan las cosas, que son gente que está defendiendo sus cuotas de poder, que son una élite? No estoy de acuerdo con que sea el lugar donde se frenan las cosas. O sea, hay una cosa fáctica que tiene que ver con los cuellos de botella, entre que son más comisiones en la Cámara y en el Senado. Eso sí genera una dificultad, pero hay casuística para todos los lados. Hay veces donde proyectos que son, por así decirlo, desde un sector más progresistas, no se aprueban en la Cámara y sí se terminan aprobando en el Senado, y viceversa. Entonces yo no generalizaría, pero efectivamente hay una discusión sana, creo yo, respecto a qué modelo de Congreso queremos tener. Una Cámara que sea representativa de la población, es decir, proporcional a los habitantes que habitan en los distintos distritos, y otra que represente más el nivel territorial, no sé, como en Estados Unidos, que uno tiene, por ejemplo, a nivel de distrito, algunos estados que tienen muchos diputados y diputadas, o sea, pero que todos tienen 2 senadores. Claro. Entonces compensa, porque es, en ese caso, un estado federal. Por lo tanto, es como Estados Unidos, ¿no? Es un acuerdo entre los distintos estados. Solo que allá el bicameralismo es bastante simétrico, es parecido al de acá. Acá lo que se está discutiendo es que se tenga un bicameralismo asimétrico, que es el acuerdo al que se está llegando hasta estos días, entre distintos sectores bastante transversales, incluso donde participan sectores de derecha. Entonces, es una cosa que está bastante amplia, que se está discutiendo, que no está zanjado, pero que, en mi opinión, va encaminado hacia 2 cámaras, una con una representación más bien de las regiones y otra más a nivel proporcional, y con distintas atribuciones, y ahí en esa minucia está la negociación de estos últimos días. Volvamos sobre eso al tiro, pero antes de eso, el argumento de que si el Senado rechaza, se vuelve sobre este mismo círculo. En el Senado separan las cosas, el Senado le está dando desde la espalda a los sectores progresistas. Digo, el Senado tiene razones para temer que va a cargar con un costo si es que rechaza este proyecto. O sea, tienen esa... Y lo más probable es que pase, que se rechace, digamos. O sea, es que tienen esa idea en la cabeza, lo he conversado con ellos y ellas, pero también les he tratado de explicar de que lo ideal es que cada senador o senadora vote en conciencia con el proyecto que salió de la comisión. Van a ver quienes están totalmente en contra, pero también mi impresión es que van a ver quienes han visto cómo desde el Ejecutivo estamos tratando de abordar el aspecto de manera integral, tanto con las personas que hoy día han sufrido de mutilaciones o de violación a sus derechos humanos, para tener la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, que es algo bien complejo, pero que estamos muy comprometidos, también en los aspectos de la ley de amnistía e indulto, y también con los locatarios y locatarias de las zonas cero en las distintas regiones de nuestro país, con quien el ministro Grau ha llamado personalmente a las distintas organizaciones en todas las regiones para poder garantizar no solamente reparación respecto a las pérdidas patrimoniales, sino también garantizar espacios, o trabajar conjuntamente para garantizar espacios seguros. Y ahora, eso es un trabajo que no es de un día para otro, pero al menos hay un compromiso por parte del gobierno. No, bueno, está la experiencia, digamos, lo que vivimos el viernes pasado, digamos, que indica que no es un trabajo de un día para otro. Y lo que sí, en eso es importante, porque son terribles las imágenes que hemos visto de esta especie de asedio que hay a un local en particular, en la zona cero de Santiago, ahí en la Alameda, entrando a la Alameda. Y ahí tanto el ministro Grau como la ministra Siches han tenido contacto directo con los dueños, haciéndoles ver que estamos a disposición. Por lo tanto, hay una voluntad del gobierno de tratar de hacer que todos los episodios que derivaron en el estallido social, y que a partir de también el liderazgo de nuestro presidente Gabriel Boric y otras personas que fueron importantes en ese momento, se encauzaron vía institucional, hoy día puedan también sanar las heridas que derivó ese proceso, y poder
sembrar una paz duradera. Eso es lo que nos comprometimos también en la campaña. No lo vamos a lograr en 2 semanas, ni en 3, pero sí queremos sentar las bases para eso. El orden público no es su tema, pero el gobierno sabe, no es su tema como ministro, digamos, pero el gobierno sabe por qué están protestando la gente que va a la Plaza Baquedano todos los viernes. Hay una consigna que refiere a la libertad de quienes hoy día están presos después de la revuelta, y también hay una demanda muy fuerte respecto al tema policial. ¿Ya? Yo diría que posterior al estallido social, ya después fue la pandemia, todas las protestas que han venido posteriormente tienen esos dos focos. El foco de una rivalidad que existe entre un grupo de manifestantes y las policías, y al mismo tiempo la consigna de que haya justicia por los temas de violación de derechos humanos y también una libertad a quienes hoy día están privados de libertad sin tener juicio, sin que hayan concluido su juicio. Evidentemente a esa gente, el gesto del gobierno de ponerle urgencia al proyecto de indulto, amnistía, no le hizo sentido, no le hizo peso, digamos. Probablemente hay un sector que no le ha hecho peso, pero nosotros no estamos gobernando solamente para las personas que hoy día se puedan congregar en un espacio a protestar y en este caso también a generar hechos de violencia. Nosotros lo que necesitamos es generar un equilibrio donde haya un sentido común. Nosotros sabemos, fuimos partícipes de las manifestaciones que se congregaron de manera muy masiva y también vimos cómo en muchos casos hubo abusos bastante grandes por parte de la fuerza policial en materia de represión y por lo mismo entendemos que tiene que generarse un equilibrio, pero eso no significa que nosotros tomemos parte de una batalla que se está dando hoy día a nivel callejero, en una parte entre civiles y uniformados, y por otra parte, o incluso locatarios, y en otra parte, comercio ambulante, con los mismos manifestantes, en este caso, como fue el caso que sucedió en Estación Central, que fue, la verdad, bastante terrible y que tiene hoy día a una familia y a una comunidad educativa en vilo, porque el joven está, si bien estable después de un par de intervenciones quirúrgicas, no, pero quedó grave, está todavía con riesgo vital. Oiga, ¿qué significa que el gobierno no toma parte? No lo entendí bien. ¿Eso significa que entre los carabineros y los que hacen los desórdenes, los desmanes, ¿el gobierno no toma partido? El gobierno tiene que hacer cumplir la ley, el gobierno tiene que garantizar el orden público y en eso estamos tratando de hacer nuestros máximos esfuerzos porque en una situación compleja de realizar, sencilla de realizar, pero me refiero a que no toma parte para decir acá lo que están manifestando es lo que tenga que prevalecer, sino que nosotros tenemos que hacer cumplir el orden público y hay una posición política que, si es que nosotros podemos hacer esfuerzos para poder resolverla, encauzarla, y no es suficiente para ello, nosotros no podemos simplemente quedar a merced de lo que sea esa demanda. Ya, sí, solo para entender, pero no está poniendo en el mismo nivel a los que hacen los desórdenes, los desmanes, los que destruyen, digamos, los que atacan a la ex fuente alemana, en fin, los que fueron a las Tarrias el viernes a la noche, los que dejaron el estropicio ahí con los carabineros. No, ¿sí? Por supuesto que no. Lo que sí, para que quede claro, es que Carabineros tiene que hacer cumplir el orden público siempre respetando los derechos humanos. Y sabemos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente, en los últimos 2 años y medio, hubo situaciones que todavía no han sido esclarecidas y que nosotros también tenemos que velar para que haya justicia, para que haya verdad y para que haya reparación. En ese sentido, digo que hay versiones para las dos partes, no en el sentido de que uno se ponga de un lado o de otro. Digo que hay historia donde se asigna una deuda pendiente que nosotros queremos sanar y que hoy día está pendiente. Ahora, ¿le cuesta al gobierno respaldar a Carabineros o no? O sea, digo, a raíz de toda esta historia, no digo que sea una cuestión antojadiza, pero a raíz de todo esto que ha pasado, ¿le es un problema al gobierno apoyar a Carabineros? A ver, Carabineros cumple una función que es importante para no solamente garantizar el orden público, sino también para acudir al llamado de cientos de miles, si no millones de vecinos y vecinas que semana tras semana, mes tras mes, ven inseguros sus barrios. Pero lo que sí nos preocupa, y en general la parte que para nosotros es fundamental, es poder garantizar que eso se haga con efectividad, que eso se haga sin corrupción y que eso se haga respetando los derechos humanos. Y eso ha sido un problema durante los últimos años y nosotros también tenemos el compromiso de campaña de revisar cada uno de esos aspectos y generar una reforma profunda a las policías y en eso, por supuesto, que vamos a estar encaminados en los próximos meses y no podemos esconder del mapa que eso genera una tensión. Nosotros esperamos resolverla de manera positiva. Yo creo que la ministra del Interior, Isca Siches, está realizando un trabajo de generación de confianza también con la institución de Carabineros y todas las autoridades que se despliegan a nivel gubernamental, pero va a ser una conversación que muchas veces puede ser incómoda, pero creo que es necesaria para poder tener policías que sean legitimadas por la población y que las personas se sientan seguras cuando acuden a Carabineros. Ese es nuestro objetivo
no va a ser fácil, pero al menos lo estamos intentando. Ahora, entre tanto, lo de los viernes sigue generando problemas para esos locatarios, digamos, y para esos vecinos, además, la gente que vive ahí. Por supuesto, y eso es un tema que nos compete como gobierno, que no somos los únicos que tenemos que actuar. También la sociedad civil puede ayudar en esto, pero nosotros somos los primeros responsables en tener que garantizar el orden público, y eso es lo que esperamos hacer durante los próximos días y aprender de lo que vaya pasando para tener nuevas estrategias, y si es que no van resultando, innovar hasta tener una estrategia que resulte para que los vecinos y vecinas puedan sentir que el gobierno los está apoyando en materia de garantizar el orden público. A propósito, se comentaba también, lo decía el mismo senador Espinosa, que usted comentó en algún momento que necesitaba esta señal de ponerle urgencia al proyecto de amnistía porque venía el Día del Joven Combatiente el próximo martes. O sea, es uno de los factores que en este caso se conjugan, que se meten a la juguera de las decisiones políticas, además que calza con el partido el último partido de las eliminatorias de Chile, que es el mismo día, el mismo momento, y que se puede generar una situación de tensión que nosotros también estamos tratando de observar, y si es que igual estaba dentro de nuestro compromiso el tema de que se pudiera tramitar la ley de amnistía, ¿por qué no tomarla antes, además con una petición expresa como de la para senadora generar Fabiola un cierto Campillay? clima, digamos. O sea, es que es la voluntad que el gobierno tenía. La pregunta es por qué no lo poníamos en tabla. Nosotros lo conversamos con la jefatura de bancada, nos dijeron que les hacía sentido, pero yo no les confirmé, y en ese sentido también tiene razón el senador Insulza cuando dijo: es verdad, lo discutimos, pero no lo confirmó, y ahí pueden haber mejorías en los canales de comunicación. Y hubo ese ruido. A propósito de ruido, el tema del quinto retiro, el gobierno ha explicado que muchos parlamentarios suyos votaron a favor de la admisibilidad de los proyectos. Hay 7 proyectos de retiro de fondos previsionales, pero no necesariamente estando de acuerdo con el fondo. El punto es, se está empezando a generar una cosa parecida a la que vimos en el gobierno anterior con los retiros, que esto es que empieza a crecer una bola que después es difícil de detener, digamos. ¿Cómo lo van a hacer? Porque por otra parte, le pone una prueba muy sustantiva respecto de la credibilidad como ministro del ministro de Hacienda, digamos, ¿no? Absolutamente, y nosotros tenemos un respaldo 100% de nuestro ministro de Hacienda. Creemos que está haciendo las cosas bien, que está haciendo un análisis muy inteligente, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, de cómo plantearse en esta discusión, pensando en las demandas que hay de quienes aún se han quedado atrás en la recuperación económica. Hay personas rezagadas en esa recuperación económica, y las medidas que involucran cerca de 3.500 millones de dólares están enfocados particularmente a los sectores rezagados de la cultura, a las mujeres, al empleo joven, y yo creo que ahí hay un foco que está bien puesto, y algo que es muy distinto a lo que sucedió cuando se tramitó el primer retiro, es que también el ministro Marcel ha esbozado que en el caso de que hayan cuarentena, es decir, confinamiento, en el caso que por alguna razón las distintas mutaciones del virus hagan que tengamos que volver a estar, que retrocedamos y tengamos que volver a estar encerrados, que es algo que nadie puede descartar, lo que el ministro ha dicho es que se va a activar de manera automática un mecanismo similar a lo que fue el ingreso familiar de emergencia, y por lo tanto, en vez de esperar como lo hizo el gobierno, donde el ingreso familiar de emergencia de carácter universal demoró, si no me equivoco, 15 meses, ¿ya? Cercano a los 15 meses para poder establecerlo desde que se decretó desde el inicio de la pandemia, inicio de la pandemia. Ahora se activaría el mismo mes. Eso muestra un gobierno que tiene, por un lado, una disposición distinta a tejer una red de apoyo cuando ocurran estas situaciones, es decir, no abandonar a quienes están hoy día o que puedan estar sufriendo por el confinamiento y por lo tanto reemplazar los ingresos, y por otro lado, no dejar a nadie detrás en la recuperación económica, y al mismo tiempo tener una agenda ambiciosa en materia de reforma a nuestro sistema de pensiones, donde no queremos que, además que los trabajadores y trabajadoras terminen pagando la crisis, pero además queremos que cuando jubilen tengan una buena pensión, y eso tenga un nuevo sistema de pensiones. Entonces, no habría razones para un nuevo retiro de fondos previsionales, y eso significa que los parlamentarios oficialistas van a votar en contra, deberían votar en contra. O sea, siempre alguien puede tener una razón para poder apoyarlo, pero, y es digamos, legítimo, pero o sea, alguien puede pensarlo, pero nuestro proyecto como gobierno depende en buena parte de que podamos tener un nuevo sistema de seguridad social. Y hoy día, con las alternativas que tenemos, con un gobierno que tiene la voluntad de cambiar ese sistema hacia la seguridad social, no vemos las mismas razones que cuando había un gobierno que quería profundizar el sistema, y por lo tanto donde las personas decían: yo no quiero que siga el mismo sistema. Por lo tanto había una pulsión también de muchas de las personas que acudieron al retiro, que era porque básicamente no quería que las tuvieran las AFP, y que las tienen hoy día también en sus cuentas corrientes. Hay mucho, según los registros oficiales de números, hay buena parte de los retiros que todavía sigue estando en cuentas corrientes, en vez de, incluso, imagínate, la decisión es poco racional, porque podrían tener incluso aumento en las rentabilidades, pero no lo hacen por una profunda desconfianza del sistema. Queremos construir un sistema de seguridad social
y eso al menos debería cambiar la perspectiva de la cual parlamentarios y parlamentarias analizan el debate del quinto retiro. Entonces, no están las condiciones, no están las razones y además provoca perjuicios, que son los que ha escrito muy ampliamente su ministro de Hacienda, el ministro Marcel. Siempre menciona el 212, o sea, que es que aumenta 2 puntos la tasa de interés del Banco Central, ¿ya? Aumenta 100 pesos la tasa de cambio, ¿ya? Y aumenta 2 puntos porcentuales la inflación. Ese es el 212. 212, 100 pesos más del dólar, 2 puntos más de inflación. De tasa de interés. Y 2 puntos más de tasa de interés. Y 2 puntos de inflación. Eso es lo que al menos nos ha mostrado que la evidencia, que uno puede mirar hacia atrás, no se podía mirar hacia adelante, pero la evidencia hacia atrás nos muestra que ese es el impacto concreto que podría tener un retiro, y eso, por supuesto, que es algo que nosotros analizamos hoy día, con todas las otras como análisis político que yo también incorporo respecto al cambio del sistema, que están sobre la mesa a la hora de evaluarla. Ya, y si eso es así, con esa argumentación tan contundente, ministro, el presidente, si es que esto sale mal en el Congreso y termina aprobándose, mal para el gobierno, digo, y termina aprobándose, ¿el presidente debería vetar? No hemos tenido esa discusión y yo al menos espero que en el debate parlamentario podamos dar los argumentos contundentes de por qué hoy, en este contexto... que no tenga que llegar a eso. Que no tengamos que llegar a eso, y yo espero que como gobierno podamos desplegarnos para explicar las razones de por qué, en las circunstancias que estamos, con la planificación de alternativa al sistema de AFP para tener un sistema de seguridad social, podamos convencer a un número importante de parlamentarios y parlamentarias. Pero lo han discutido, está sobre la mesa, digamos. El cambio del sistema, por supuesto, está sobre la mesa. El veto. El otro no lo hemos discutido todavía. Ah, ¿no lo han discutido? No lo hemos discutido. Pero recién me dijo que sí lo habían discutido, ¿o no? No, no lo hemos discutido. Ah, ¿no lo han discutido? No. Ya, pero usted no es parte... Pero usted ¿qué piensa? Creo que tenemos que anticiparnos antes de que llegue esa situación. A propósito, ¿cuándo es el anuncio de la... ¿Cómo se llama? ¿La reactivación inclusiva? Igual han habido cosas que se han estado filtrando por la prensa, porque el día viernes se presentó un borrador inicial. Ese borrador inicial tuvo retroalimentación en mesas de trabajo ahí con parlamentarios y parlamentarias, así que lo más probable es que el ministro Marcel pueda tener, no sé si los próximos días o las próximas semanas, un anuncio contundente en esta materia. Ya, pero pronto entonces. Pronto, sí, ya está bastante avanzado. ¿Sorprendió usted ayer en el...? Le sumo el salario mínimo. ¿Ah? Le sumo el salario mínimo, que también es parte de esa agenda. Ya, o sea, aumentar los ingresos reales de los trabajadores y trabajadoras para nosotros es fundamental, y hay un compromiso que es llevar en el término del gobierno a 500.000 pesos el salario mínimo y tener un primer paso durante el primer año de gobierno en el que el salario mínimo llegue a los 400.000 pesos, y eso es algo que se está trabajando, que se tiene que trabajar los detalles con, o sea, en el proyecto con los gremios. ¿El proyecto que tiene que ir ahora debería ir en 400.000? Debería llegar a los 400.000, y en eso va a tener una discusión con los gremios, con las centrales de trabajadores, con las pymes, donde podamos nosotros establecer cuáles son los apoyos para las pymes, principalmente, que son las que tendrían dificultades para poder pagar esos salarios, y por lo tanto dar un apoyo que sea contundente para que también trabajadores y trabajadoras puedan llevar el aumento del costo de la vida y poder llegar a fin de mes también. Ministro, usted estuvo ayer en el aniversario de Revolución Democrática, 10 años del partido y de su partido, y... Muy emotivo. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, muy emotivo. 10 años. Es una trayectoria larga, sí, pues impresionante. Oiga, es que me sorprendió una frase suya, que es la que tiene que ver con el resultado del plebiscito, y que el resultado del plebiscito iba a demostrar la fuerza que iba a tener el gobierno, o el apoyo, en fin, el soporte que iba a tener el gobierno para llevar adelante las transformaciones que está buscando. ¿No le pone eso una presión de más al gobierno, un vínculo con el resultado del plebiscito que a lo mejor podrían haberse evitado, independientemente de que es indesmentible que el apoyo del gobierno y el plebiscito van a tener un vínculo? Claro. Es que yo creo que no tiene sentido tratar de ocultarlo. De ocultarlo obvio. O sea, es que son dos procesos muy paralelos, pero que la nueva Constitución va a regir a los próximos gobiernos, no solo a uno, a todos los que vengan. Y eso, por lo tanto, la hace mucho más trascendente, pero nos toca a nosotros, en la eventualidad, implementar esa nueva Constitución. Y es indesmentible que el resultado que tenga ese plebiscito va a poder generar o más fuerza y por lo tanto más facilidad para que tengamos un nuevo sistema de pensiones, para que tengamos un nuevo sistema de salud, para que podamos tener, no sé, sistemas de cuidado, los temas de transición justa y el tema de descentralización, que si es que no tenemos esa herramienta de mandato constitucional. Es evidente, por lo tanto, más que tratar de ocultarlo, yo creo que hay que afrontarlo y tratar de generar las mejores condiciones de diálogo para que los acuerdos sean lo más transversales posible. ¿Y cuál es la medida de esa fuerza? ¿Qué resultado del plebiscito le da suficiente fuerza al gobierno para llevar adelante los
Más allá del texto constitucional, No, porque no estamos de sé acuerdo el que porcentaje. un triunfo, un 51% de una Claro, victoria obvio, media pírrica, mira, ¿no? mientras, si es 50,1 versus 49,9, obvio que es bajo, y mientras más aumente ese porcentaje, más fuerza tiene. Pues, y mientras más sea la participación ciudadana, más fuerza todavía. Pero no me atrevería hoy día a decir cuál es el umbral que permite que el gobierno genere los cambios, porque en toda democracia, desde que es 50,1, ya tiene la validez democrática, pero mientras Sí, más sin duda. tenga, por supuesto que más legitimidad y más fuerza va a tener. Ya, en ese entendido, ¿le interesa al gobierno que el resultado del texto constitucional, lo que salga de la convención, tenga el suficiente nivel de acuerdo como para garantizar un resultado contundente en el plebiscito de salida? Por supuesto que nos interesa, y en particular al presidente, quien en su momento, cuando firmó el acuerdo, también manifestó su acuerdo con la idea de los 2/3 para que puedan ser aprobadas las normas, va en el mismo espíritu, en que mientras más transversal sean las normas, mayor sustentabilidad en el tiempo va a tener el texto constitucional, y eso es lo que nosotros como gobierno nos encantaría que sucediera. Ministro, una última cosa, volviendo al tema de una entrevista que le da hoy día al diario La Tercera, donde dice, cuando llegamos a algo, estar en la posición del gobierno, y que tiene una mirada más panóptica, es la palabra que usted ocupa, hace que uno se dé cuenta de la fractura profunda. Y parte quizás de esa fractura tiene que ver con la desilusión frente a las expectativas. En el mismo diario La Tercera hay una columna de Daniel Matamala hoy que habla respecto de esas expectativas y critica el asunto de los embajadores, no porque el gobierno haya tenido una conducta distinta en la nominación de embajadores respecto de gobiernos anteriores, sino precisamente porque se esperaba una cosa distinta a partir de la propia promesa que ustedes hicieron antes de llegar a gobernar. Sí. ¿Le hace sentido que ha habido ahí en ese asunto una desilusión de expectativas? A ver, las desilusiones parten desde quienes nos observan, por lo tanto nadie puede negar que haya una desilusión. Sería como negar la libertad que tiene la persona de sentirse o no claro, desilusionada. Yo lo que creo es que en la misma frase que se hacía de que no se quería que hubiera nominaciones para como de carácter político, en ese mismo encuentro que se tiene con el cuerpo diplomático en campaña, se llega a un acuerdo con el mismo cuerpo diplomático para que el 80% de las nominaciones sean de carrera diplomática. Y eso se cumplió a cabalidad. O sea, cuando le sacan en cara la frase al presidente, le están sacando solo la mitad. Desde el principio el presidente dijo, yo como avance, y ojalá que puedan avanzar otros a futuro al 90, quizás al 95, siempre se van a reservar algunas embajadas que son más políticas, él lo que dice es, el 80% va a ser para funcionarios de carrera. Eso es un avance. Y el resto lo vamos a hacer con criterios de paridad. Ahora, entonces avanzó con otro criterio. Y eso... pero a la gente lo que le preocupa no es, con todo respeto para los funcionarios de carrera de la Cancillería, a la gente no le preocupa la carrera de los funcionarios de la Cancillería, lo que le preocupa es la otra frase, que es, no vamos a usar esto ni como pituto, ni como premio de consuelo para derrotas electorales, cosa que aparentemente ha ocurrido. Bueno, es que el 20% tan solo de todos los cargos que se nominan para las misiones que tiene Chile en el extranjero fueron con carácter político, y así lo dijo incluso en el momento en el que se llevó a la misma carrera diplomática a los funcionarios de carrera diplomática que llegaron a ese compromiso. Y por ejemplo se ha criticado, no sé, el nombre de Paula Narváez, y Paula Narváez ha trabajado en la ONU, o sea, es una persona que no llega ahí, fue ministra de Estado, es una persona que puede tener buenas relaciones, además, con los distintos organismos que comprenden la ONU, y por lo tanto no nos parece extraño, más allá de que ella haya ido a elecciones, que no haya tenido éxito en esas elecciones, nosotros creemos que es una persona, por ejemplo, que puede cumplir perfectamente el rol de embajador ante la ONU, porque ya tiene experiencia en ese cargo. Entonces yo entiendo la crítica que alguien pueda decir, perdió una elección, por lo tanto está haciendo... Porque sacó justo el mejor ejemplo que tenía a su favor, pero ya. Bueno, pero es que es uno de los nombres que está ahí puesto sobre la mesa. Y nosotros decimos, la verdad es que... A la gente se le olvida que fue funcionaria de la Naciones Unidas, por supuesto. Es hoy funcionaria también de la ONU. Ya, pero no, ¿usted no está de acuerdo entonces en que se defraudan expectativas con algunos de los nombramientos? Yo creo que es legítimo que a este gobierno se le mire con una vara distinta, una vara más alta, y eso nos pone mayor exigencia para cada una de las cosas que hacemos. Y me imagino que a medida que vamos dando rodaje, eso va a también redituar en que nosotros, en los espacios de toma de decisiones, podamos tener la crítica y poder mejorar los distintos aspectos, pero insisto en darle contexto a la frase que dijo el presidente Gabriel Boric cuando estaba en campaña, que se refería a fijar un 80% como avance, y que ojalá, insisto, en las próximas campañas presidenciales alguien lo suba al 85% y ojalá después lo suban al 90%, para que las relaciones diplomáticas tengan un componente de carrera diplomática, pero no neguemos que las relaciones de ciertos países que son estratégicas requieren de
un liderazgo político en esos lugares y que, por cierto, tiene una base de trabajo donde están funcionarios y funcionarias de carrera que ayudan a ejercer esa labor diplomática, pero que muchas veces necesitan la confianza con algún interlocutor o interlocutora con el que te sientas cómodo para poder llevar adelante la política exterior. El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted y saludo a toda la gente en la casa que nos está viendo. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Hacemos Mesa Central por Mesa Central. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. Muy bien usted. Muy bien. Oiga, amanece la región de la Araucanía sin estado de excepción por primera vez en prácticamente 6 meses. ¿Qué ha pasado durante esta mañana? ¿Qué información tiene? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hasta ahora no tenemos información de ningún tipo de atentado hasta estas horas de la mañana. Ojalá se mantenga así durante toda la jornada. La verdad que fueron varios meses con este estado de emergencia que brindó protección y seguridad en nuestra región de la Araucanía y que esperamos ahora con esta retirada podamos mantener por sobre todo la paz en la región, la tranquilidad en nuestro sector rural. Ya, o sea, por lo menos esta mañana no hay novedades, digamos, en términos de hechos de violencia. No hemos tenido novedades durante la mañana. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que los ciudadanos de la Araucanía van a poder observar, van a poder notar en la práctica a partir de hoy? A ver, yo lo que he planteado desde un comienzo es que la Araucanía lo que necesita es más seguridad y no menos. Yo espero que este plan que va a implementar el gobierno, donde se plantea mayor dotación de efectivos de carabineros, donde también se habla de incorporación de vehículos blindados que van a ayudar la labor de las policías, espero que logre el efecto que hasta ahora ha tenido el estado de excepción, que ha sido principalmente en nuestra zona rural, dar mayor seguridad, bajar las usurpaciones, bajar los atentados, y es lo que en realidad como región estamos buscando. Aquí lo que no puede pasar es que de hoy día en adelante nuestro sector rural pase de nuevo a la indefensión, a la desprotección, y es lo que en realidad nos preocupa y le hemos planteado al gobierno en esa línea. A propósito de ese planteamiento, usted se juntó con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ¿no? Tuvimos una agenda intensa durante estos 2 días, reuniéndonos con alcaldes, con loncos, mapuches, con víctimas, que tuve la posibilidad de invitarlo a conocer a la mamá de Benjamín Busto, que fue el joven asesinado en Carahue de 23 años, hace un par de meses atrás. Tuvimos también la posibilidad de que se reuniera con los gremios. La verdad que creo que lo que realizó el subsecretario Monsalve durante estos días es lo que estamos trabajando, que fue también lo que hemos planteado desde la región, lo que quiero liderar desde acá de la Araucanía, que es principalmente cómo generamos este pacto social que sea robusto, que sea amplio, pero donde todos los actores sean escuchados. Creo que en ese sentido valorar lo que hizo el subsecretario Monsalve, creo que es en la línea de lo que se debe avanzar. Por un lado, necesitamos obviamente seguridad, necesitamos este diálogo que sea bien intencionado, pero que sea con todo, y también temas que son importantes que tratamos con él y con la gente de la Subdere, que son los temas de inversión. Yo diría que hoy día el primer o el mayor planteamiento que se hace en todas las reuniones es seguridad e inversión para la Araucanía. En ese sentido, la gente con la que se reunió el subsecretario, ¿usted cree que quedaron conformes, que se sintieron escuchados, como dice usted? A ver, yo creo que estamos todos expectantes de lo que va a ocurrir aquí en la Araucanía. Si bien entendemos que hay intenciones positivas, que se habla de un trabajo con las policías, con mayor dotación de carabineros, vamos a involucrarnos como gobierno regional también, de ir revisando, no solamente yo, sino que con mi colega del Biobío vamos a ir revisando este plan para ver cómo se van cumpliendo las medidas de lo que se plantea. Pero la verdad que la sensación en general es de incertidumbre. Como bien decíamos, venimos de un periodo largo de estado de excepción, y hoy día vemos que la retirada de los militares, que en muchas zonas ha sido importante, donde se lograron recuperar caminos en la provincia de Arauco que estaban tomados por estos grupos, donde bajó, como te decía, las usurpaciones, los atentados. La verdad que hoy día esperamos que eso se mantenga y vaya a la baja. Yo lo he dicho en todos los tonos. Aquí la medida no solamente es que haya un estado de excepción con militares, necesitamos que la seguridad sea lo que se garantice. Aquí
con carabineros, con militares. La verdad que necesitamos que el plan sea robusto y lo que le pedimos al gobierno que si hace un cambio de estrategia sea por lo menos igual o más robusto que lo que venía con el estado de excepción con el trabajo conjunto entre policía y militares. Y en ese sentido, ¿qué le dijo el subsecretario Monsalve o qué planteó distinto respecto de lo que podría haber planteado la ministra del Interior los días anteriores? ¿Hay efectivamente ideas, visos, líneas respecto de ese plan más robusto, como lo llama usted? Bueno, el plan de seguridad, yo lo que sé con la ministra Sichel no tuve la posibilidad de conversarlo. El subsecretario Monsalve, obviamente hay temas que son más de seguridad que no nos puede plantear, pero sí, él plantea mayor dotación, llegaron unidades, refuerzos de unidades a la Araucanía. Hay un plan de compra también de algún tipo de vehículos para apoyar la labor de carabineros y, en efecto, lo que se va a hacer es que se traspasaron el día de ayer vehículos blindados a carabineros que van a estar cumpliendo también esa función. Nosotros creemos que aquí lo que se dio en este tiempo y que fue muy potente fue que hubo un tema también de copamiento territorial en la labor que desarrollaba Carabineros con los militares. Hay un punto que yo valoro mucho, de la cantidad, que no recuerdo si fueron 4.000, 5.000 controles que se hicieron en diferentes lugares de las carreteras. La verdad que no hubo un reclamo de que hubiera un procedimiento mal hecho, etcétera. Entonces, yo por ese lado creo que el procedimiento fue positivo, que fue un gran avance y esperamos que ese estándar sea el que se mantiene. Lo que nos plantea el subsecretario Monsalve, obviamente en esa línea, es que la seguridad no se va a transar. Que como gobierno la labor principal de ellos es garantizar esto, si bien viene con un plan de diálogo, con un plan de inversión, pero ahí lo que quisimos que él tuviera súper claro y que también lo reforzó es que el rol de ellos es mantener la seguridad y esta seguridad que en la Araucanía muchas veces nosotros lo decimos claramente, una seguridad para la democracia. Cuando se habla mucho del diálogo, si no tenemos seguridad, el piso mínimo para poder dialogar es la seguridad. Y en ese sentido yo creo que todos los habitantes de la Araucanía lo que estamos buscando es paz para poder avanzar y ese es el rol principal que estamos liderando desde acá. O sea, como balance, las reuniones del subsecretario Manuel Monsalve tuvieron un tono quizás sí algo distinto, algunas diferencias respecto de lo que había hecho la ministra del Interior antes. Yo no puedo hacer el comparativo porque no tuve la posibilidad de reunirme con la ministra Sichel. Lamentablemente la reunión que teníamos no se pudo concretar. Pero sí debo reconocer que dentro de la conversación con los sectores productivos, con los alcaldes, se quedaron muy conformes de la reunión con Manuel Monsalve. Así que creo que también fue un buen interlocutor en esta avenida durante estos 2 días. Habló con el subsecretario sobre el tema de los beneficios para los primos Tralcal, dos de los condenados por el asesinato Luxinger-Macay, que comenzó precisamente el beneficio de salida dominical hoy. ¿Habló con él sobre eso, no? Bueno, planteamos que nos parecía, por lo menos se planteó en algunas reuniones, lo complejo que se ve esta situación. Desde el punto de vista personal estoy en desacuerdo, creo que son personas que estuvieron prófugas de la justicia, que han causado tanto daño en nuestra región. No olvidemos que en ese sector, hace 2 semanas atrás, le volvieron a quemar una casa a la familia Luxinger, gente que ha sufrido demasiado durante este tiempo. Y yo creo que se refleja con esto lo que desde la Araucanía hemos planteado tantas veces. El sentimiento más doloroso que tiene hoy día la región de la Araucanía es la impunidad. Cuando uno ve que pasan este tipo de situaciones, lo que se refuerza es este sentimiento de impunidad que no solamente vive la familia Luxinger, sino que viven tantos parceleros, pequeños agricultores, contratistas forestales, personas a quienes les han asesinado sus familiares y que hoy día ven que la justicia en este sentido no cumple el rol que se espera. Y aquí es donde volvemos a lo mismo que hemos conversado o que por lo menos yo he planteado en otras ocasiones, una falta de Estado en la región de la Araucanía, con autoridades desde el Ejecutivo que no necesariamente toman el peso de lo que está pasando, con el Parlamento donde las leyes que son importantes para resolver diferentes temas no siguen su curso y por otra parte nuestro Poder Judicial que obviamente tiene una bajísima tasa de condena por la cantidad de delitos que hay. Y más encima le sumamos este tipo de cosas que lo único que generan es más impunidad. La verdad que es lamentable, se lo plantearon al subsecretario Monsalve, se entiende que según lo que plantea que hay un protocolo por lo cual esto ocurre, pero la verdad es que en general la postura de la gente con la que se conversó esto es que están en contra de este tipo de beneficios. Sí, porque ya que hablamos de Estado de Derecho, Gendarmería defiende que se ha cumplido con todas las normas, con todos los procedimientos y todos los requisitos para otorgar este beneficio que lo otorga Gendarmería.
Bueno, lo que pasa es que generalmente esto viene con presiones de huelga de hambre, que es lo que hemos visto durante tanto tiempo. Esto viene con presiones también políticas desde el punto de vista de manifestaciones, de gente que va a presionar a las diferentes instituciones. Y yo creo que aquí, no sé, yo no soy abogado y probablemente hay abogados mirando este programa, pero personas que estuvieron prófugas de la justicia, que tuvieron que tener operativos para capturarlos nuevamente, que tengan este tipo de beneficios, me parece bastante poco acertado, por decirlo menos. ¿Qué le parece que la pareja de uno de los condenados, de uno de los que ahora están con este beneficio dominical, haya reivindicado el sabotaje y la violencia política como parte de las herramientas que se usaron para presionar precisamente para que se consiguieran estos beneficios? A ver, yo creo que la violencia política, el sabotaje político, mirar este tema siempre desde el punto de vista político nos aleja bastante del camino de que a la larga esto tiene un tema humano de fondo. A mí me preocupa más lo que está pasando desde el punto de vista humano, qué está pasando con las familias, a quienes les asesinaron a sus familiares, yo creo que es lo más doloroso. Acusar de sabotaje político, además con una causa donde también en el proceso existían boletas que no correspondían, boletas falsas. Se hizo un tremendo aparataje cuando se hizo la investigación principalmente en este caso con estas personas. Yo creo que ha sido, que generalmente, que no ha sido precisamente un caso limpio desde ese punto de vista. Hoy día lo que estamos viendo, para mí, hay un nivel, como bien decías tú, de presión política que no corresponde. Seguramente esto va a detonar, lamentablemente, a más huelgas de hambre que lo hemos visto en el pasado, y así se presiona a los diferentes gobiernos. Yo creo que no es la línea de trabajo. Aquí la justicia se tiene que cumplir, la gente que está condenada tiene que cumplir sus penas como corresponde, y no pueden tener beneficios personas que han cometido delitos tan graves como los que cometieron en este caso los primos Talcal. Ahora, por último, gobernador, estamos con el gobernador Luciano Rivas de la Araucanía. Independientemente de este asunto, donde el subsecretario Monsalve dice, bueno, aquí hay un protocolo de gendarmería y se ha cumplido, en general, el balance de lo que ha pasado todos estos días, todo este fin de semana, con el subsecretario del Interior y la presencia del gobierno allá en la zona, ¿le parece un balance que es positivo, es esperanzador, es insuficiente? ¿Cómo lo calificaría? No, lo que pasó con el subsecretario Monsalve yo lo califico positivo. Creo que en 2 semanas, a pesar de que no haya sido, que haya sido bastante fallido, podríamos decir, la venida de la ministra, lo que se vivió con el ministro Monsalve durante estos 2 días, yo creo que es positivo. Se escuchó a los diferentes actores, se trató de avanzar, creo que se dieron algunas respuestas. Hoy día estamos expectantes a lo que va a pasar con estos planes. Pero creo que en general podríamos hacer una evaluación positiva de lo que se realizó el fin de semana. Creo que va en la línea de lo que desde este gobierno regional hemos impulsado. Aquí la Araucanía no está para mezquindades políticas, aquí yo soy de una línea totalmente diferente a lo que es el gobierno y el ministro y el subsecretario, pero claramente los temas puntuales de la región de la Araucanía no tienen color político, las vidas no tienen color político, todas valen por igual, y lo que necesitamos acá es mejorar la calidad de vida de las personas. Y quiero volver a lo mismo, se habla mucho del tema político, de que esto es una solución política. Yo creo que es importante que las autoridades entiendan que la Araucanía necesita una solución humana, que aquí hay familias que están sufriendo, que hay gente que ha sido asesinada y que hay personas que no pueden desarrollar su actividad libre como en cualquier parte del país, porque estamos en un territorio donde la violencia, el narcotráfico, el robo de madera y la ideología llevada a un extremo está logrando que hay personas en nuestra región que no puedan tener una calidad de vida normal. Eso es lo que tenemos que atacar, y en ese sentido espero que nuestro trabajo con el ministro, con el subsecretario, vaya en esa vía. Ojalá que mejoren las cosas allá en la Araucanía, gobernador. El gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, esta mañana en Mesa Central. Muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Y bueno, recordar que el día 13 de abril nosotros tenemos una cumbre por la paz en la región que estamos liderando con los 32 alcaldes y donde el presidente Boric está invitado, y aprovecho de reforzar la invitación por acá, al igual que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Ya, muchas gracias, gobernador. Buenos días. 11:56 del trabajo de la convención. Claro, hay que explicar que este grupo no es un movimiento político, no es un partido político, ni un protopartido político, es una instancia ciudadana. Nos juntamos un grupo chiquitito de personas, emitimos una declaración en la que hablábamos que estábamos preocupados en febrero por lo que salía de los informes de las comisiones, algunas propuestas muy radicales, pero nos declarábamos esperanzados de que la convención iba a tener una deriva de mayor moderación. Y lo que ha pasado entre febrero y ahora
es que nos hemos visto un poco decepcionados de que esa deriva no ha sido hacia la moderación o hacia encontrar una constitución que sea de todos, que nos una a todos, y no una constitución partisana, como dijo Boris. Entonces, los signos que nos llegan no son positivos. Entonces, por eso decimos una alerta, porque quienes formamos parte de este grupo, gente de centro, centro-izquierda, incluso de izquierda democrática, lo que menos queremos es que el proceso constitucional fracase. ¿Pero por qué? ¿Qué señales ven ustedes? Porque por otra parte hay informes completos que se han devuelto, que han rebotado en el Pleno y se han devuelto a las comisiones, entre otras cosas porque no ha habido acuerdo en torno a eventuales maximalismos que hay incluidos en ellos. Si eso ha ocurrido y hay más discusión y sigue la discusión, por ejemplo, el sistema político, en fin, no da eso cuenta de que efectivamente se está moderando algo que en febrero pudo haber parecido más extremo. Yo lo único que quisiera es que así fuera, pero lamentablemente ya cosas que han sido aprobadas, como el tema del Estado plurinacional y otras cosas que se han definido, que son de alguna manera propuestas que, si bien no son las más maximalistas, siguen siendo propuestas bastante desde nuestro punto de vista refundacionales y que no interpretan a la mayoría de las personas. Fíjate tú que la encuesta CADEM muestra que más del 70% de la gente no quiere esta idea de Estado plurinacional. Eso no significa no reconocer a los pueblos originarios, no darle un estatuto especial, pero de ahí a considerarlo como nación y hacer una constitución que en realidad se parece más, en este sentido, a lo que fue la constitución de Bolivia que a la realidad chilena, creo que nos parece un paso extremo que levanta la alerta, evidentemente, pues es un tema importante, no es un tema menor, digamos. O sea, sobre todo lo que viene después, digamos, las ambigüedades que quedan en los territorios autónomos, en las jurisdicciones. Hay varios puntos que nos hacen levantar la alerta. Ahora, nosotros como amarillos queremos que esto resulte y estamos impulsando, y todo lo que hemos hecho es justamente para que en el Pleno los sectores que pueden moderar estas propuestas extremas tengan eficacia, pero tengo mis dudas de que la estén teniendo como nosotros hubiéramos esperado. ¿Y algún eco respecto de la presencia de ustedes, de la organización de ustedes, de las cartas de ustedes? Bueno, nosotros partimos siendo un grupo de 75 personas que jamás imaginamos que iban a firmar finalmente nuestro manifiesto más de 31.000 personas. Y eso que es un grupo con una estructura bien liviana, todavía no tenemos recursos, o sea, estamos tratando de juntar recursos para poder hacer algo más profesional, digamos, comunicacionalmente. Somos una instancia de opinión. Me da la impresión de que, humildemente, en algo, pero no solamente nosotros, también las opiniones del mundo académico, todo lo que venga de la sociedad civil, porque aquí lo que ha pasado es que la convención, de alguna manera, se muestra reticente y de alguna manera negativa frente a cualquier opinión que pudiera ser un matiz desde fuera. Y yo quiero decir que aquí no se está preparando un texto sagrado, no se está escribiendo el Corán, se está escribiendo la Constitución de Chile, y que cualquier instancia representativa, ya sea el Senado o la Convención, merecen el escrutinio público y debe tener un escrutinio público. Sé que lo que estamos haciendo nosotros es... ¿Es muy refractaria la Convención a la crítica? Bien refractaria, y siempre en general lo que uno escucha es que son catastrofistas, de que quieren destruir la Convención, y la verdad es que el espíritu de Amarillo es todo el contrario. O sea, lo que nosotros quisiéramos, de verdad, que lleguemos a un texto que nos reúna a todos, que sea representativo de todos. ¿Cuál es el riesgo que vemos? El riesgo que vemos es que si no se llega a una constitución que represente no solamente a la centroderecha, que es una minoría hoy día en la Convención y que ha sido completamente ninguneada, prácticamente yo diría borrada de la discusión, sino que también a sectores más moderados y socialdemócratas o de centro-izquierda, me parece que eso vamos a un apruebo que no va a ser mayoritario, que no va a ser contundente, y eso es malo para una constitución que partió con un 70 y tanto % en el plebiscito de entrada, descapitalizar ese momento de gran acuerdo y de esperanza que hubo en ese plebiscito. Así como están las cosas, ¿ustedes están por el rechazo a esta altura? No, nosotros no hemos planteado ni hemos ni siquiera discutido en este momento el tema del rechazo, no estamos en eso. Eso tendremos que hacerlo siendo rigurosos cuando tengamos el texto, pero sí decimos que le decimos no y usamos justamente el no en recuerdo al no de la Constitución de Pinochet. Estamos diciendo no a cosas que ya han sido aprobadas y no a cosas que vienen en camino y que creemos que merecen una segunda vuelta y merecen ceder. A ver, yo creo que el gran déficit de la Convención es el diálogo. Aquí no ha habido diálogo verdadero. Diálogo verdadero es conversar con el que piensa distinto e incorporarlo. No ha habido diálogo. Entonces, ese déficit lo encuentro extremadamente peligroso. Porque el objetivo final, ¿qué es? Una constitución para todos, no una constitución que represente solo un sector ni de izquierda ni de derecha. Ahora, es bien fuerte hacer la comparación con la constitución de Pinochet del 80, digamos. No, sí es fuerte la comparación, te la estoy diciendo como para ilustrar, en el sentido que no nos gusta la palabra rechazo, al Grupo Amarillo no le gusta la palabra rechazo, por eso estamos usando la palabra no, y yo sé que para algunas personas dentro de la Convención puede parecer que nosotros queremos ir en esa dirección. No, en realidad, los grupos más maximalistas, más extremos, están empujando a sectores más moderados hacia el rechazo. O sea, tú te das cuenta en la encuesta, lo que ha subido, las encuestas más serias, es el no sabe, no responde. O sea, hay un 20 y tanto % de la población
que debiera estar aprobando lo que está pasando en la convención y no está satisfecha. Además, súmale eso el rechazo, que es como un 30%. Entonces, hay algo que no ha sido bien hecho, si no, no estaríamos conversando aquí, yo no estaría aquí en el estudio en esta entrevista. Ahora, hay una especie de riesgo implícito, lo plantea Andrea Vial hoy día en su columna del Rat Pack Domingo, un riesgo en haber dejado tan hacia el final de la discusión el tema de los derechos sociales. ¿Es parte de los problemas que pueden estar viéndose en la convención? Yo estoy de acuerdo que si había una demanda sentida del pueblo de Chile después del estallido, era justamente estas demandas. Un Estado social de derecho, el tema de la salud, y se ha dejado al final eso, y no solamente eso, sino que no fue aprobada una norma que representaba lo que debiera haber unido a todos. Eso refleja que hay negociaciones, que hay cocina en la convención, pero en el más sentido de la palabra. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que debiera unirnos es justamente el tema de los derechos. Y estos otros temas donde hay legítimas opiniones distintas, puede haber una postura más indigenista, más feminista, pero son agendas identitarias. Pero no son agendas que apunten a buscar una especie de consenso de todo el país. Y yo creo que esa mezcla de cosas hace que hoy día hayamos pasado de la preocupación a la alerta máxima en el Grupo Amarillo. ¿Cuál es la alternativa? ¿La alternativa a qué? La alternativa a lo que está pasando, digamos. ¿Cuál es la alternativa que propone usted? Porque lo que hay en el planteamiento es, si encontramos una manera de hacer un texto distinto, pero bueno, no se está encontrando por lo visto. ¿Cuál es la opción? No, lo que pasa es que en este momento no hay ninguna opción viable fuera de la prueba y el rechazo. Habría que hacer una reforma constitucional. Hay gente que está planteando eso. Sí, la idea de la tercera vía. No sé si eso será viable o no posible, y me parece que es bien triste estar pensando en eso hoy día, cuando deberíamos estar pensando en que esta constitución sea aprobada mayoritariamente. Yo creo que la alternativa hoy es que el gobierno de Boric, yo sé que no puede intervenir en la convención, pero envíe una señal potente, por lo menos a su coalición política, para que cumpla un papel que desde mi punto de vista no ha cumplido. Ni el Frente Amplio ni el Partido Socialista, a mí por lo menos me han defraudado, no han cumplido esa función que debían haber. Ellas eran como el centro de la convención. ¿Cuál es la función? Bueno, es justamente tratar de apuntar a que lo que se apruebe en la convención suscite un consenso mayoritario, porque yo creo que hay sectores incluso de la derecha liberal que estarían dispuestas a firmar, por ejemplo lo que tú decías, una constitución de derechos sociales, estaría dispuesta la derecha liberal a firmar eso. A lo mejor los sectores más extremos de la derecha no. Entonces uno tiene que tratar de buscar, esto no es un programa de gobierno lo que se está votando, es una constitución, y da la impresión a veces que hay algunos convencionales que estuvieran preparando más un programa de gobierno que una constitución, muy ideologizada. Eso es lo que quiero decir. ¿Y ustedes ven en el presidente o en el gobierno esa voluntad, atisbos de esa voluntad? Yo veo de alguna manera dos almas. La primera declaración me encantó, la de Gabriel Boric, a quien le deseo que tenga un buen gobierno, todos queremos que le vaya bien. Dentro de nuestro grupo hay mucha gente que votó por Boric, incluso declaró públicamente su apoyo a Boric. Queremos que le vaya bien. Él dio una declaración muy buena cuando fue a la convención. Dijo, no necesitamos una constitución partisana, sino la casa de todos. Bueno, decimos lo mismo en Amarillo, pero hay otra declaración del presidente que no me gustó, cuando él dijo, es preferible hacer una constitución que aunque tenga problemas, o sea, que sea mala o reguleque, que la Constitución del 80. Primero porque es una falacia, la Constitución del 80 ya sabemos que ha sido reformada infinitas veces, tiene un pecado de origen, estamos de acuerdo, la mayoría de los chilenos no la quiere, ok, en eso estamos. Y segundo, que me parece que resignarse a terminar aprobando una Constitución que sea mala, incoherente y llena de problemas como lo hemos estado conversando aquí, me parece que ofrecerle eso al pueblo de Chile no me parece aceptable, sobre todo teniendo Chile una tradición constitucional tan buena, tan rica, tan notable en el contexto de América Latina. ¿Hay convencionales que representen de alguna manera el punto de vista de Amarillos por Chile en la convención? Sí, hay un convencional que con mucha valentía, con mucho coraje, nosotros también con valentía y coraje, quiero decirte que hemos recibido funas, denostaciones, los convencionales comprenderán las amenazas que reciben adentro de la convención, las reciben, ¿ya? Miguel Ángel Boto, que se declaró amarillo en una entrevista. Y yo creo que hay muchos convencionales que probablemente están muy cerca de la línea nuestra, hemos estado conversando con varios de ellos, no se han declarado públicamente, me imagino que es complicado hacerlo, pero yo creo que hay convencionales que están afines o riman un poco con el espíritu del movimiento amarillo. ¿Es complicado hacerlo por qué, Cristian? ¿Es complicado hacerlo porque hay un estado de ánimo, o es porque hay un ambiente, o es porque efectivamente hay funas o amenazas o bullying? Hay funas, hay amenazas, hay bullying, le llegan a los chats, eso entiendo la información de algunos convencionales, en el momento en que van a votar una norma empiezan a llegar miles de chats de distintos lugares, de dirigentes, de sindicatos, presionando, o sea, están bajo constante lupa y presión, y esta funa y esta cultura de la cancelación lamentablemente la hemos visto en las universidades, la hemos visto en otras instituciones y es extremadamente peligroso que eso se instale.
Nosotros mismos, como te decía, fuimos atacados, denostados, cuando somos un grupo que en realidad tiene un planteamiento tremendamente prudente, si no estamos pidiendo lo mismo que pidió el presidente Boric, una constitución para todos y no una constitución partisana. Y hoy la línea, lo que se ve, la deriva de la constitución parece que nos está llevando a una constitución más partisana que una constitución que nos una a todos. Ahora, ¿dónde está el límite? Porque tiene sentido que los votantes ejerzan presión o fiscalicen el comportamiento y las votaciones de pero es sospechoso que sea tan organizado. No, de acuerdo, Sí. pero ¿dónde está el límite de eso? ¿Cuándo pasa a ser una cosa ilegítima? Bueno, cuando hay amenaza, cuando hay denostaciones públicas, cuando hay infamia, y eso lo hemos sufrido nosotros, y yo entiendo que lo están sufriendo varios convencionales, pero tendrán que ellos hablarlo, porque eso es la información que nosotros hemos recibido. A mí me parece que es lamentable. Sí, porque nadie lo habla en público. Mira, es que muchas cosas en Chile no se hablan en público. El problema de Chile es que en privado mucha gente te dice, de izquierda y centroizquierda, te dicen que la deriva hoy día de la Constitución, de la Convención, no va bien, para la esperanza que haya despertado. Pero en público no se atreven a decirlo. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Que tal vez nos atrevimos, porque somos independientes, porque yo no busco ningún cargo, yo soy un profesor de literatura, trabajo en los medios de comunicación, no tengo ninguna aspiración política, y créeme que no voy a hacer carrera política, en eso no estoy. Pero nos dimos cuenta que el país, de alguna manera, estaba sufriendo un riesgo y íbamos a tener una mala deriva si llegamos a una constitución que sea mal hecha y además una constitución que no nos represente a todos. Ese escenario, incluso del triunfo de un rechazo, que nadie puede descartarlo, digamos, o del triunfo de un apruebo estrecho, que no reúna a todos, lo único que hace es eternizar la polarización. Es repetir la polarización, vamos a llegar a un escenario más parecido a lo que fue la elección de Kast con Boric, y eso no puede ser. Sí, tú decías que es una victoria pírrica. Totalmente pírrica. La idea de si venimos del 70%, un triunfo del apruebo muy el 70% estrecho. de los chilenos votó para cambiar la Constitución. Imagínate llegar a una elección en que solo el 50 y tanto, o en votación más estrecha, va a votar a favor de una nueva Constitución. Ahí se descapitalizó ese momento de esperanza, y donde podíamos haber apostado por haber hecho una constitución en que todos cedieran. Si en este proceso hay que ceder también, si no se trata, pero aquí da la impresión que hay grupos que quieren imponer la verdad, que quieren decir yo tengo mi verdad, esto es lo que queremos, esta es mi agenda y la voy a imponer sí o sí sin escuchar al resto. O sea, hay un planteamiento que parece por otra parte legítimo, que es, ¿sabes qué? Nosotros en esta convención somos mayoría y vamos a imponer esa mayoría. Es cierto, yo no pongo en duda la legitimidad absoluta democrática de la convención. Tal vez habría que hacer un matiz, que hay sobre representación por un tema de escaños reservados, que habría que analizarlo, pero lo dejo aparte incluso eso. Sin embargo, las mayorías son siempre cambiantes. Sabemos que el que hoy es mayoría, el día de mañana es minoría, ¿no es cierto? Y la convención debiera mirar lo que pasa en el país. Las últimas dos elecciones, presidencial y senado, resulta que la derecha tiene más del 40%, en el senado es la mitad, y un candidato de extrema derecha consiguió casi un 45%. Uno no puede ser asesor. O sea, a mí no me gustaría, a lo mejor, que a la gente de izquierda, o mucha gente de izquierda más radical, no le gustaría que exista la derecha, pero la derecha existe. Son una parte de los chilenos, y la Constitución que va a señalar cómo coexistimos quienes pensamos distinto en una sociedad, cómo se limitan los poderes mutuamente. Entonces, apostar por hacer una Constitución ideologizada o imponer mi agenda porque tengo la mayoría hoy día, a mí me parece que es llevarse la pelota para la casa, y me parece un acto que es poco responsable desde el punto de vista de largo plazo, porque la Constitución es algo de muy largo plazo, no de corto plazo. ¿Qué pasó aquí? ¿Es un problema de revancha por haber estado silenciados y fuera del debate, en la práctica fuera de todo, durante muchos años? ¿Es un problema de que no son las personas que están mejor preparadas? ¿Es un problema del tipo de elección que se llevó con muchos independientes? ¿Qué es lo que pasó en la convención, en tu opinión? Yo creo que la causa de todos los males, que el origen del estallido, es la decadencia de nuestra clase política, que no dio el ancho para darle respuesta real a las necesidades de las personas, y por eso surgió el estallido social, ¿ok? Ese desplome de la clase política hace que la gente se vuelque a votar por listas independientes. Yo siempre tuve mucha esperanza, fíjate, en esta lista del pueblo la mirada decía hay que observarla, hay que mirarla, pero a corto andar nos dimos cuenta que en realidad eran sectores más ultras los que se habían apoderado y cooptado esas listas, incluso eran los pueblos originarios, o sea, los que trabajan más políticamente. Entonces, al final no eran listas tan independientes que uno pudiera pensar que van a pensar y escuchar el planteamiento del otro, en este caso la minoría de la derecha. Rápidamente se vieron aliados con el Partido Comunista, en una línea más extrema. Entonces, venimos de una decadencia del sistema político, venimos de un país que está fracturado social y políticamente, y la Constitución es la oportunidad de que nos volvamos a unir. Y yo no creo, algunos dicen la revancha.
Yo entiendo que puede haber mucha rabia, sobre todo en el pueblo de Chile, mucha rabia, mucha molestia por las inequidades, los abusos. En eso estamos completamente de acuerdo. O sea, hay gente que habló en la convención y que nunca había hablado en un foro Y esto está perfecto. político Y yo nacional, yo encuentro excelente que haya una diversidad. Sí me preocupa cuando los movimientos independientes giran hacia un populismo que se ocurre en todo el mundo y por eso los partidos políticos son tan importantes. Pero ok, esta convención es legítima. Nadie lo pone en duda, pero está sobreideologizada. Esa es la alerta que nosotros estamos despertando y estamos diciendo, todavía tal vez, mira, voy a ser así ingenuo en mi optimismo, mi esperanza. Quiero apostar por la esperanza de que se pueda corregir el rumbo y pienso que el rol que pueda tener el presidente de la República puede ser importante en las semanas que vienen. Y si no, vamos a tener que evaluar. Pero sería lamentable que nos farreáramos esta oportunidad histórica que tenemos de hacer una constitución que sea para todos, de verdad, para todos y todas, de verdad. ¿Piensan pedirle una reunión al presidente? Nosotros estamos dispuestos a conversar con todo el que nos llame. Somos una instancia, no somos un partido, somos una instancia ciudadana si nos quiere invitar, pero encantado de conversar con él y con quien sea, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Creemos en el diálogo, creemos que hay que dialogar hasta que duela. Esa es nuestra esencia de Amarillo. Dialogar hasta que duela. Sí. Cristian Barken, académico, comunicador, escritor y fundador de esta iniciativa ciudadana llamada Amarillos por Chile, que se declara en alerta máxima, alarmados precisamente por el estado de las cosas al interior del debate constitucional. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio, Iván. De senadores, presento a la senadora de la Organización Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, Paulina? El senador Juan Ignacio Latorre, de la Revolución Democrática, la senadora Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, que por fin llegó al programa, y el senador Iván Moreira, de la UDI. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros hoy día. Oye, partamos por una cosa. ¿Cómo ven esto del el debate en la convención respecto de el fin o el fin del Senado, el aminoramiento de atribuciones para el Senado, el cambio de nombre del Senado? Ustedes que están en el Senado, ¿cómo lo ven, Juan Ignacio? A ver, mi opinión es que hay que respetar la autonomía del proceso constituyente. Yo he planteado que hay que tener también una actitud de desprendimiento, porque estamos en un cambio de ciclo importante para Chile y creo que lo fundamental es cómo profundizamos la democracia para los próximos 30 años. Y si eso implica hacer cambios sustantivos al sistema político, que puede pasar por eliminar el Senado. Yo siempre he sido partidario del unicameralismo, ¿ya? Pero si no hay acuerdo en la convención y hay que llegar a un bicameralismo asimétrico con funciones distintas, yo no tengo problema. Yo he percibido transversalmente de varios colegas, comentarios que llegan en el pasillo, por la prensa, que hay mucha ansiedad y mucha defensa corporativa. Yo creo que hay que tener una actitud de desprendimiento, confiar en el proceso constituyente, en la autonomía de ese proceso constituyente. Obviamente tenemos libertad para dar nuestra opinión, pero para mí lo fundamental es, insisto, cómo profundizamos la democracia y cómo construimos un sistema político para los próximos 30 años que implique que hay que hacer cambios sustantivos. ¿Está de acuerdo Jimena Rincón con el desprendimiento que menciona el senador Latorre? Absolutamente de acuerdo con el desprendimiento. Otra cosa es compartir la mirada que está tratando de imponerse en la convención respecto a este tema. Y creo que el tema es cuál es el foco de la convención. Y el foco de la convención lamentablemente se ha concentrado en esto y no se han abordado los temas que la ciudadanía puso en la calle. Salud, derecho a la vivienda, educación, el tema de la dignidad respecto de acceso a bienes que algunos tienen y otros no tienen. Y se ha concentrado la discusión en este tema, en la institucionalidad del Parlamento, haciendo que el Senado sea el responsable o instalando que el Senado es el responsable de todos los males en el país y por eso hay que terminarlo. Bueno, lo dijo la senadora Fabiola Campillay en la semana. Efectivamente, y uno lo ve y dice, cuidado, porque hay que objetivizar estas cosas. Hoy día leía la entrevista de mi colega de bancada, Francisco Huanchumilla, y él decía cosas que son muy ciertas. Nadie ha dado cifras reales de lo que pasa en los tiempos legislativos. Y yo te voy a dar un ejemplo que lo hemos conversado contigo, un proyecto de ley que promoví yo transversalmente con otros colegas para terminar con los remates usureros y a vil precio de las viviendas de las personas. Lleva más de 1 año y medio durmiendo en la Cámara de Diputados. Entonces uno dice, cuidado con los mitos. Y los temas de fondo no lo estamos encauzando, no lo estamos abordando en la convención. Y yo, que he sido ciudadana, ministra, jefa de servicio, senadora, puedo decirte, Iván, que ni el Senado es el causante de todos los males, ni el unicameralismo va a ser la solución. Y creo en el sistema bicameral desde la perspectiva de haber sido autoridad y ciudadana,
porque permite el contrapeso y permite avanzar en buenas iniciativas. La senadora Paulina Núñez viene llegando y le quieren cerrar el lugar. No, ¿qué piensa de este debate? Oye, varias cosas. Yo creo que es bien complejo cuando a un senador o a una senadora nos preguntan sobre el futuro del Senado, porque concuerdo con Juan Ignacio, es como una defensa corporativa, así se puede ver, o como que uno estuviera defendiendo el trabajo, la plata, la pega, en fin. Y no es eso. Yo sinceramente creo que eliminar el Senado le haría mal al país, le haría mal a la institucionalidad. Yo creo profundamente en los contrapesos entre las instituciones. Y más allá de qué gobierno esté de turno, el que no haya un Congreso Nacional que le haga un contrapeso al Ejecutivo, al Gobierno, es una mala noticia. No creo que sea un buen camino a seguir. Evidentemente que hoy día yo creo que si uno hace una encuesta, la mayoría de los chilenos y chilenas, ni siquiera voy a hablar de los convencionales, quiere echarse el Senado, quiere eliminar el Senado. Y yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa. Por ejemplo, ponerle más celeridad a las discusiones, hacer proyectos más transversales y que no terminemos politizados, ideologizados, en fin. El que no creamos que yo fui diputada por 8 años, que en la Cámara, después en el Senado se borra con el codo lo que se acuerde allí. Entonces yo creo que hay que profundizar en aquello, hay que modernizarlo, y a mí me gusta mucho el que se transforme, por ejemplo, en un Senado de las regiones. Nosotros tenemos un carácter regional, tenemos un carácter territorial, y eso creo que hay que mantenerlo en el eventual entendido que la Convención decía por un bicameralismo. Senador Moreira, ¿qué piensa en este debate? Bueno, yo lo único que puedo decir es que aquí hemos visto una retroexcavadora que muy distinta a la de ayer. O sea, se queda chica la de ayer. Esta es una retroexcavadora que está demoliendo toda nuestra institucionalidad. Pero el tema no pasa, aquí se pone la discusión solamente en el Senado. Pero lo más importante es lo que han aprobado. Una constitución separatista, una constitución desigual, una constitución que no pone la mirada y en el centro a las personas, en donde las personas pasan a ser ciudadanos del Estado, en donde se aprueban, el aborto es un tema muy importante, pero cuando aquí en este mismo lugar el ministro Jackson dice que para hacer las grandes reformas se necesita cambiar la Constitución, eso no es así. Las grandes reformas que hay que hacer en Chile, en los temas de educación, salud, que no se discuten todavía, ese es el adorno de esta Constitución. Yo quiero decirle de que eso se construye con políticas públicas. Y yo aquí quiero decir claramente, se está demoliendo la institucionalidad política, la institucionalidad de nuestro país. ¿Y sabe lo que pasa? El presidente Boric mira para el lado, mira para el otro lado. Cuando ve que no hay moderación, cuando hay un eje del Partido Comunista, del partido, digamos, del Frente Amplio y de los partidos que integran el Partido Socialista, él tiene que tener una mirada de moderación, para eso es el jefe de Estado. Juan Ignacio Latorre, ¿qué piensa? A ver, discrepo del senador Moreira. Yo creo que acá no se está demoliendo la institucionalidad. Yo creo que se está por primera vez construyendo una constitución democrática en nuestro país. Además, con un órgano que es paritario, con representación de pueblos originarios que nunca habían tenido derecho a voz y voto en las grandes discusiones del Estado. Creo que se va transitando hacia un Estado democrático, social, de derecho, con un fuerte componente de descentralización, con un fuerte componente de paridad de género, de equidades. Y eso implica ponerse a tono de la democracia en el siglo XXI, insisto, en una construcción democrática. ¿Y el presidente está mirando para el lado, como dice el senador Moreira? Mire, estuvimos hace muy pocos días en Cerro Castillo en un cónclave oficialista, y el presidente Boric se refirió al proceso constituyente y dijo, mire, si alguien quiere incidir en el proceso constituyente, mandar recados por la prensa no sirve, no es muy efectivo. Hay que conversar. Y por cierto, el gobierno puede tener su opinión, pero hay que respetar la autonomía del proceso constituyente, porque ellos fueron elegidos y elegidas para redactar una propuesta de nueva constitución que luego el pueblo soberano va a ratificar o no en un plebiscito de salida. Ese es el itinerario democrático que establecimos. Entonces el presidente Boris dice, yo no voy a ser neutro, tengo mi opinión, y además nos vamos a jugar como gobierno para que esto llegue a buen puerto. Sí, porque pero otra cosa es que él Jackson dijo ayer que la medida del plebiscito de salida era la medida también de la fuerza que iba a tener el gobierno para hacer reformas. Entonces, al gobierno le debería preocupar este asunto, ¿no? Absolutamente. A ver, el gobierno no solo tiene que preocuparse, tiene que ocuparse. La ciudadanía eligió constituyentes para que los representara en la convención. Y entre los electos hay independientes, pero también hay representantes de los partidos políticos. Y ahí el gobierno no puede mirar para el lado. El gobierno tiene representantes en un número suficiente entre los de Apruebo Dignidad y el Partido Socialista para
abrir o cerrar las discusiones. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? Sin ser invasor de la autonomía de la convención, son parte de la convención. Y esto no tiene que ver con el Senado, Iván. El Senado es una parte de la discusión. Esto tiene que ver con el Poder Judicial. Escuchamos a una ministra hablar de los sistemas. O sea, perdón, si hay un sistema judicial, no hay los sistemas. Escuchábamos a los convencionales hablar de que iba a haber un consejo en la Fiscalía. ¿Quién va a mandar el consejo? Cuando la autoridad es súper importante en órganos tan trascendentes como ese. Hablaban o han hablado en este tiempo de una serie de reformas que, insisto, no tocan lo que la ciudadanía puso en la calle aquel 19 de octubre, que tiene que ver con los derechos sociales. Aún no sabemos cómo va a ir la Carta de Derechos Fundamentales, pero si no tenemos una institucionalidad sólida para implementarla, la verdad es que va a ser una buena música o una buena letra sin música que la sustente. Lo que dice la senadora Rincón es intervenir en la convención. No, es conducir el proceso, que es muy distinto. Conducir el proceso porque evidentemente que quien está ejerciendo hoy día como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como líder además de dos coaliciones que están gobernando, lo mínimo que tiene que hacer es que este proceso avance bien, y yo creo que no está de más recordar que la figura del hoy presidente Boric en ese minuto fue clave para que se abriera un proceso constituyente. Yo también estuve ahí, por eso lo menciono, y por eso creo que de buena fe tiene que conducir este proceso con diálogo, hablando con los propios constituyentes de su coalición, pero lo que no puede ocurrir es que no se diga nada, porque de lo que no nos podemos olvidar, Iván, es que el 80% de los chilenos quiere una nueva constitución. Eso ya está dicho, allí ya se manifestó. Y lo que sí creo que hay varios convencionales que a mi juicio han estado actuando como o candidatos a la futura elección, o han estado actuando para cumplir con su electorado en una pequeña iniciativa más territorial, en vez de estar pensando en que se está redactando una nueva constitución que va a ser la hoja de ruta para nuestro país en décadas. Así que yo espero no solamente que el gobierno conduzca, sino que evidentemente que el próximo plebiscito va a ser de una u otra manera una medición para ver cómo condució el gobierno en este proceso. Ahora hay un punto innegable en lo que dice la senadora Paulina Núñez, que es que el 80% votó a favor de hacer este proceso, senador Moreira. Sí, pero vamos a ver los resultados cuando venga el plebiscito de salida. Pero aquí hay que graficar, porque es tan difícil, son tantos artículos, pero te lo grafico en dos, de las aberraciones que están cometiendo. ¿Y cuáles son las aberraciones? Por ejemplo, la Constitución consagra derechos a los animales y no a un niño que está por nacer. Ese es el aborto libre que ellos publicaron. Los derechos de la naturaleza sobre el hombre. Entonces yo creo que esta yo no sé qué es lo que están pensando, qué sienten ellos. Yo siento que esta es una constitución de la mitología. ¿Y por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque sus textos no son realistas. Está llena de mitos, de cosas de una felicidad inexistente. También pregunto yo, por favor, algún deber. No hay deberes, solo derechos. Entonces, creo que no es que estén confundidos, están mal, creo que nos equivocamos, creo que metimos la pata en haberle dado facilidades a estos movimientos independientes y a los escaños reservados, porque si estuviesen haciendo normas importantes, que uno puede discrepar, pero no las aberraciones. Ahora, ¿qué va a pasar el 11 de septiembre cuando venga el plebiscito? Yo creo que se va a aprobar. Oiga, sí. Si es que cae el 11 de septiembre, no se sabe. No alarme a la gente. Ya, pero escúchame, no, si no se trata de alarma. Ese lo van a aprobar aunque sea por un voto, pero después se van a arrepentir. A ver, Juan Ignacio Latorre. A ver, primero, sobre despejar algunas caricaturas, ¿no? El tema del aborto, si bien se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, luego eso se tiene que aterrizar en una legislación. Sí, se va a corregir y se va a poner en el texto y ahí se de la Constitución que tiene que haber una los ley, plazos, etcétera, y se ve la experiencia comparada. No lo dice en la primera vuelta todavía no lo dice, pero lo va a decir. Ya hay acuerdo para que lo diga. Y esa ley, yo te pregunto a ti, esa ley, porque usted, en el caso que quede unicameral, en la Cámara de Diputados va a ser eternamente mayoría de izquierda, con escaños reservados, con cuánta cosa hay. Y yo te pregunto, ¿esas leyes qué quórum van a tener? Bueno, no los quórum. Quieren meter leyes con quórum simple. Eso significa que una mayoría circunstancial puede apoyar y hacer las cosas como quiere. Bueno, parte del problema político con la Constitución del 80, creada por Jaime Guzmán, ¿no? Ideológicamente. Está bien reformada, eso sí. Pero la esencia mantiene quórum que son
supramayoritario y que no representan el debate democrático y la deliberación democrática en la sociedad. Si ese ha sido parte del problema de los 30 años de democracia con una constitución que mantiene, a pesar de la reforma y la constitución reformada del presidente o en el gobierno del presidente Lagos, mantiene la esencia de la ideología que se impuso en la dictadura cívico-militar, con una comisión, la comisión Ortúzar, donde el cerebro fue Jaime Guzmán. Hoy día tenemos algo completamente distinto, que es una constitución democrática, aunque a algunos les moleste, paritaria, con pueblos originarios, con independientes, con representantes de los partidos políticos. Primera vez en la historia. ¿Y usted está de acuerdo con el presidente de que lo que salga va a ser mejor que lo que hay? Absolutamente, lo que salga va a ser ¿Por el mejor. mecanismo? ¿Solo por el mecanismo? Y por el Bien proceso. baja la vara, digamos. No, bueno, es que yo creo que hay muchas críticas desde nuestro sector y particularmente de la izquierda, que nuestras ideas han sido declaradas inconstitucionales por la Constitución del 80. Yo creo que ese es parte del núcleo. Y hoy día de lo que se trata es construir una constitución democrática para los próximos 30 años, dejando atrás la constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán. Yo creo que no es correcto decir que lo que salga es mejor que lo que hay, porque tampoco es correcto decir que estoy en contra de algo que todavía no vemos. O sea, no hay texto, por lo tanto, ni una ni otra, pero sí quiero centrarme... Moreira ya ha alertado de algunas cosas. Sí, como... eso sí, pero no tenemos texto final. Que se han aprobado hoy día, hay varias aberraciones, por lo menos para mí. Sí, ahora, sí hay cosas que yo quiero marcar el punto respecto de ese 80%, que no nos podemos olvidar, ¿verdad? Porque yo sí creo, con todo lo que uno escucha, anda en terreno, conversa, en fin, que evidentemente esta vez el porcentaje va a ser menor y es cuestión de ir, insisto, conversando con personas que votaron incluso a prueba. Pero yo creo que como parlamentarios, como senadores, tenemos un deber, el Congreso tiene un deber, que si aquí se avanza en una nueva Constitución, si se aprueba el plebiscito, el Congreso debe implementar inmediatamente esa Constitución. Como si se rechaza, el Congreso inmediatamente se debe recordar ese 80% y ponernos a legislar sobre una nueva Constitución. Yo creo que el Congreso acá tiene mucho que hacer. ¿No está todavía en la pregunta? No, lo que sí yo creo que el Congreso hoy día tiene que... Es que yo no creo en esa tercera vía, en estar agregándole una tercera vía a la papeleta, no. Pero sí que desde ya el Congreso haga un compromiso, que es su pega, por lo demás, no es nada extra, de si se logra una u otra vía, cuál va a ser el rol que vamos a tener, recordando siempre que el 80% quiere una nueva Constitución. ¿Cree usted en eso, senador Rincón? A ver, O sea, que el Senado, que no aventó el rechazo del Senado... Primero señalar que cuando se aprobó tener una nueva Constitución, y yo soy parte de quien hizo campaña por aquello, se movilizó por aquello, recorrí el país en esa línea y creí y creo profundamente en que las cosas no pueden seguir como están. Y por eso creo que es importante tener una nueva Constitución. Pero también, y lo digo aquí clara y responsablemente, no cualquier Constitución. No cualquiera. Porque no podemos seguir jugando la teoría del empate. Como era mala la que había, o la que hay, tengo que tener una nueva. Y empatamos. No, tenemos que construir y ser capaces de construir una Constitución para el siglo XXI que nos acompañe 40, 50 años. La Constitución, la Carta Fundamental de Alemania, que era transitoria, lleva 60 años. El texto español del 78 sigue vigente. Y de hecho, hoy día tienen mucho cuidado de impulsar o no una reforma porque les ha servido. Y yo aspiro a eso, a que tengamos una Carta Fundamental que nos acompañe mucho tiempo. Pero nadie puede sostener que lo que hoy día está haciendo la Convención garantice que se vaya a aprobar. Y la pregunta es, ¿cuántos de ese 80% están respaldando hoy día lo que se sabe? Yo no estoy respaldando hoy día todo lo que se sabe. Y obviamente voy a esperar a saber cuál es el texto definitivo para decir cuál es mi voto. ¿Y si gana el rechazo, Iván, nos vamos a quedar con el antiguo texto? Eso sería una irresponsabilidad. Entonces ahí está el dilema. Si llega a rechazarse el texto que se presente al país, el deber del presidente de la República va a ser enviar un texto nuevo a debate parlamentario. Y ahí ya un diputado ha avanzado en una propuesta, ¿no es cierto?, que modifique el voto. No en que cambie y que instale una tercera vía, sino que diga cuál es el camino para enfrentar ese escenario. Porque ese es un escenario posible. Aquí el que sostenga que se va a aprobar cualquier cosa, yo no sé dónde sacó la bolita de cristal para anticipar aquello. Yo creo que hay una responsabilidad del presidente de la República, de sus constituyentes y de los que acompañan al gobierno para que cualquier cosa no se apruebe, sino que se apruebe algo que tenga sentido. Muy rápido, nos tenemos que ir al corte. ¿Le hace sentido, senador La Torre? ¿Lo que dice la senadora? En un punto estoy de acuerdo con Jimena, con la senadora Jimena Rincón, en términos de que no está garantizado el éxito del plebiscito de salida, no está garantizado. Yo creo que el que crea que es llegar y aprobar cualquier cosa, o que el 80% que votó apruebo va a votar
no, creo que se equivoca. Y por tanto hay un trabajo, hay un llamado a la Convención Constitucional, a la responsabilidad, a la pedagogía ciudadana también, y a disputar, porque eso va a ser duro. Yo creo que van a haber sectores que se van a movilizar con mucha fuerza por el rechazo. Recordemos que José Antonio Kast, de la ultraderecha, sacó 3,5 millones de votos. Mi pregunta para la democracia cristiana va a ser, como la senadora representante del Partido de la Democracia Cristiana, es si el partido se la va a jugar por el apruebo en la nueva Constitución o por el rechazo, o si la postura de ella va a ser individual o no. Y lo respondo aquí y ahora. Se va a jugar por aquello que sea bueno para el país. Y yo no puedo hoy día, y tú lo sabes, querido colega, que podemos anticipar nuestra postura si no sabemos cuál es el texto. De lo que hay hoy día, la verdad es que hay una tremenda incertidumbre para el país. La senadora Núñez lo decía. Ella recorre el territorio igual que yo. Estuve recién en Maule, no pudimos hacer un programa de radio con Iván porque estaba en tránsito desde Talca a San Clemente y la conectividad es más o menos nomás. Y la gente tiene miedo, tiene incertidumbre. Y hasta el día de hoy no les damos respuestas. Y obviamente eso tiene que ver con qué es lo que ofrece este gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer en materia de empleo? ¿Qué es lo que va a hacer en materia de conectividad? ¿Qué es lo que va a hacer en materia de salud? Senadora. Son preguntas que están todavía en el aire. Nos tenemos conversación con los senadores Iván Moreira, Jimena Rincón, Paulina Núñez y Juan Ignacio Latorre. Le daría la palabra al senador Moreira, pero les quiero cambiar de tema para que ya salgamos del asunto de la convención. El orden público, que se volvió un tema para el gobierno este viernes, particularmente el viernes, senador Moreira. Sí, porque este gobierno quiere enfrentar la delincuencia, el terrorismo y la violencia, indicándole a los carabineros nuevos protocolos. Y parece que dentro del nuevo protocolo, perdone la ironía, está el de parte de cortesía. Porque aquí cada día las señales que está dando el gobierno son equívocas. Yo he visto cómo es posible que me parece muy bien que un ministro vaya a ver a una persona que fue, digamos, baleada, pero en defensa propia por un carabinero que disparó para tratarse de autodefenderse, y el gobierno manda un ministro y no van a ver a los carabineros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que pasó con respecto a los ambulantes y a un joven que agredieron. Lo que está pasando acá es que en la medida de las señales que manda el gobierno, los carabineros obviamente no se atreven, porque si se atreven a enfrentar esa delincuencia, se arriesgan a que los sumaren, lo echen, lo responsabilicen de todo. Están creando hoy día una muy mala señal. Y lo más grave, diría yo, no solo la ley de amnistía, no solo el tema relacionado con el retiro de más de 100 y tantas querellas por ley de seguridad interior del Estado, sino que quiero decirle también por eso mismo, a mí me parece de que la actitud del gobierno de no haber presentado al menos una querella como señal por el baleo que sufrió la ministra del Interior. Si existe aquí una ministra del Interior, la balean y el gobierno no hace nada, ¿qué señal se está enviando? Juan Ignacio Latorre, ¿qué piensa? A ver, lo primero es, el día viernes hubo una marcha de la Confech, una primera marcha, por una demanda que es muy legítima, que es que la beca que tienen, el monto de la beca que tienen es el mismo de hace 10 años atrás. La beca Junaed, de 32 lucas. Exactamente, y con los precios, la inflación, etcétera. Primera marcha de la Confech, y además con secundarios, etcétera. Entonces acá el tema de fondo, bueno, ahí hay una demanda legítima. No podemos naturalizar que en democracia, donde el derecho a la protesta social es un derecho humano, que cualquier gobierno de izquierda, de centro, de derecha, tiene que resguardar, obviamente tiene el deber de resguardar el orden público, pero al mismo tiempo respetando los derechos humanos. No podemos naturalizar que en una democracia, en una protesta social, un joven universitario de 18, 19 años termine baleado, una bala, no un balín, una bala de un carabinero, en el tórax, cuando el protocolo dice que el arma es un último recurso cuando se ve amenazada seriamente su integridad y tiene que disparar a las piernas de manera profesional, no al tórax. O sea, por suerte, no hubo compromiso vital, no le atravesaron los órganos y la bala salió y la piel, digamos, y no muere ese joven universitario. Sí, una tragedia. Preciso, tampoco está clara la trayectoria de la bala, o sea, podría haber rebotado, digamos. Exactamente. Y por otro lado, el que un grupo de comerciantes ambulantes, donde pareciera ser, por algunas imágenes que han salido en redes sociales, hay gente vinculada con armas, probablemente a narco, etcétera, se pusieron a paliar a jóvenes, estudiantes secundarios,
un joven adolescente con una fractura en la mandíbula y era un grupo reducido de personas. No estamos hablando de masas de cientos de miles de personas, un grupo reducido de personas, y Carabineros no fue capaz de resguardar, insisto, el derecho a la protesta social e intervenir en esa situación de violencia. Entonces, yo creo que tenemos un problema serio con Carabineros hace tiempo, y acá hay que hacer una reforma profunda con Carabineros, no es contra Carabineros, porque necesitamos una policía democrática, profesional y democrática. Paulina. Yo creo que hay una cuestión mayor, y lo quiero generalizar, respecto de que la izquierda tiene un complejo con el orden público. Yo creo que el gobierno del presidente Boric tiene una tremenda oportunidad, sobre todo por cómo lo hizo nuestro gobierno, que lo que uno esperaba era que actuara con mano más firme respecto al orden público, para que no terminemos ideologizando las decisiones respecto de que todos los chilenos y chilenas puedan vivir con mayor tranquilidad. Las mujeres hoy día en Chile caminan con miedo en las calles. Los portonazos a plena luz del día con armas en la mano terminamos lamentablemente normalizándolo. Ya casi no son noticias. Yo creo que una ministra, como es la ministra de Interior, que lamentablemente la hemos visto dándole más problemas al gobierno con sus dichos que ayudando a que se solucionen estos temas, tiene un tremendo desafío, que es liderar, ojalá, acuerdos nacionales en esta materia, porque cuando gobierna la izquierda en materia de orden público, a nosotros nos va a encontrar con el ánimo de poder tener un país con mayor tranquilidad, donde haya mano firme, donde no haya una puerta giratoria, que esa frase trata de graficar lo que está ocurriendo cuando se detiene, ¿cierto?, algún delincuente y termina rápidamente en las calles. Entonces, yo creo que acá hay una tremenda oportunidad para el gobierno. A nosotros nos va a tener tratando de construir grandes acuerdos, pero tiene que dejar un complejo de lado y poder trabajar de la mano con las policías. Senador Latorre, ¿tiene un complejo la izquierda? Para nada, y yo diría, la derecha habla mucho de delincuencia. ¿Para qué decir las frases de Piñera en campaña 1 y 2? A los delincuentes se les acaba la fiesta y mire cómo terminamos. Entonces, acá, insisto, todos los gobiernos de centro, derecha o izquierda, todos los gobiernos tienen que resguardar el orden público, respetar los derechos humanos, garantizar el respeto a la derecha, el derecho a la protesta social es un derecho humano en cualquier democracia, y eso lo tiene que resguardar cualquier gobierno. Le doy la palabra al tiro de derechos humanos. a la senadora Rincón, pero sobre lo que dice el senador Moreira, algún ministro tendría que haber ido a ver a los carabineros agredidos, ¿no? ¿Qué piensa usted? O sea, me parece sí que hay que conversar con ellos. Lo que sí, ojo con las señales también. Ese carabinero que le disparó a un joven que pudo haber terminado muerto, terminó sin estar detenido, digamos. No sé si la fiscalía, no, juez. La fiscalía dijo que había actuado en va a haber un sumario, etcétera, y muchas de esas cosas terminan en nada. Que los primeros indicios dan cuenta de que... Oye, pero muchas de esas cosas terminan en nada. Era un joven de delivery. Primero yo quiero decir que aquí hay dos temas en materia de seguridad. Orden público por un lado, seguridad ciudadana por otro. A ver. Y el gobierno hoy día no es oposición, no es un partido político fuera del Ejecutivo, es gobierno. Todos los actuales partidos políticos de la coalición. Y producto de la marcha del día viernes, que yo coincido, yo fui intendenta, siendo regional intendenta de Santiago, y me tocó autorizar muchas marchas, y tengo muchas anécdotas de aquello. El gobierno tiene que resguardar que la ciudadanía pueda expresarse, correcto, pero también tiene que ser capaz de resguardar el orden público. Y resulta que hubo dos hechos el viernes, según los medios de comunicación, puedo estar equivocada, Iván. Uno, lo que pasa en Estación Central, que vendedores se ven afectados, ambulantes se ven afectados de poder vender y terminan pegándole a estudiantes y un estudiante con riesgo vital. Y otro, en que un carabinero es agredido a palos por un grupo de personas y en defensa propia dispara al suelo, ojo, y la bala impacta a un Rappi. El Rappi hizo declaraciones y no tiene nada que ver con que el carabinero lo haya agredido. Él se estaba defendiendo en el suelo con un disparo al suelo, de acuerdo a protocolos existentes. Entonces, eso está en cuidado, investigación. Está en investigación, pero es distinto decir que un estudiante fue baleado por un carabinero. Cuidado con lo que decimos, porque hay dos hechos. Y el Rappi hace esta declaración, no la estoy diciendo yo. Él dice que iba pasando y él vio cómo el carabinero lo tenían absolutamente bloqueado y agredido. Y por otro lado está la seguridad ciudadana, a la que habla, ¿no es cierto?, la senadora Paulina Núñez, que tiene que ver con qué país tenemos y qué es lo que queremos tener. Y yo creo que los carabineros se tienen que sentir con autoridad para actuar respetando sus protocolos. Y obviamente tienen que existir los protocolos. Pero si vamos a anularlos de la acción policial, tenemos un problema.
Y creo que el gobierno tiene que emitir opinión cuando tiene todos los antecedentes, no puede hacerlo antes. Y así como fue a ver al estudiante entiendo yo, que fue agredido por los vendedores ambulantes, también tiene que recabar la información del carabinero. Creo que es importante que todos sintamos que somos parte de una sociedad, y eso es lo que hoy día no pasa. Y lo hemos dejado avanzar, hemos naturalizado la violencia como forma de expresión. Y termino con esto, Iván. La hemos naturalizado tanto que tenemos casos en los estudiantes. Tuvimos en una mesa que nos convocaron el delegado regional y la gobernadora regional en el Maule, donde tenemos un joven muerto, un joven agredido, esto también pasa en otras regiones, porque los jóvenes sienten que la forma de defenderse o actuar es con la violencia. Y nadie dice nada. Un cabro apuñalado en Talca. Así Ya, es. tenemos tiempo para una última ronda. Ya viene Alfonso Concha con las noticias de Tele 13 tarde. En el gobierno dicen llevamos 2 semanas, senador Moreira, y es muy pronto para que nos hagan una evaluación. ¿Qué piensa usted? No, las evaluaciones se hacen diariamente cuando vemos que ministros comentan de todo, están desorganizados, un partido comunista que tiene una influencia muy grande. Un solo detalle a propósito de violencia. La política está hecha de señales y el daño que le puede hacer a este gobierno el Partido Comunista, sobre todo en estas materias de derechos humanos, porque ahí hay un doble estándar. Un solo ejemplo. Nosotros votamos el miércoles pasado un proyecto de ley que sanciona, entre otra infraestructura, faltaban los incendios a las iglesias. Se elevó la penalidad. La señora Campillay, defensora de los derechos humanos, el señor Núñez, comunista, la otra la senadora Pascual, en contra. O sea, yo tengo que pensar de que ellos están a favor de que se quemen las iglesias, es parte de la protesta ciudadana y el derecho que tienen los ciudadanos a protestar. No se sigue una cosa de la otra. Esas señales son malas. Por eso que hoy día no veo lejano que la gente comience a tomar la justicia por sus manos cuando ve un gobierno que al que tiene que defender también, que es carabinero, que tiene que imponer el orden, que no se va a imponer con parte de cortesía, no le da atribuciones y no los defiende. Senador Latorre. A ver, creo 2 que semanas del gobierno. Sí, y creo que sobre el tema de la violencia, lo que hemos visto con estas supuestas detenciones ciudadanas, Sí, lo vimos esta semana. que hubo linchamiento a una persona, eso es barbarie, eso es fascismo. Alentar eso es muy peligroso. En una sociedad democrática no nos podemos acostumbrar a aquello y no podemos dar señales de respaldo a aquello, de que la gente tome la justicia en sus manos y linche a otra persona, incluso si está robando o está cometiendo un delito contra la propiedad. Esa persona tiene que ser juzgada, sancionada, condenada, etcétera, pero no un linchamiento en la calle. Eso no es detención ciudadana, eso es barbarie, eso es fascismo, ¿vale? Primera cosa. Segundo, recordemos que venimos de una crisis grave de violaciones a los derechos humanos con la institución policial. Por eso digo acá, la reforma que necesitamos es una reforma democrática con la institución para elevar estándares democráticos, profesionales y de derechos humanos y de legitimidad de la policía en una sociedad democrática. Y tercero, sobre la evaluación del gobierno, yo no tengo problema. El gobierno ya empezó, se le juzgará por sus acciones, por sus declaraciones desde el día 1, pero esperemos planes concretos. Por ejemplo, en Cerro Castillo se anunció por el ministro Marcel un plan de recuperación económica inclusiva, potente, con fuerte inversión pública, que ha sido construido multisectorialmente, con perspectiva de género. Bueno, eso va a estar sobre la mesa en las próximas semanas, en los próximos meses, para ser implementado este año. Evaluemos eso. Pero a la salida salieron criticando al propio gobierno. Y ojo los con el mismos anticomunismo, partidarios. ojo con el anticomunismo, que yo creo que no le hace Ya. bien a la democracia. Senadora Núñez. Ya, lo el primero gobierno, que yo 2 quiero semanas. decir, Iván, es que a 2 semanas de haber asumido, evidentemente que es apresurado a mi juicio hacer una evaluación, pero al menos respecto de la instalación sí tengo una opinión. Yo creo que la instalación ha sido bien malita, y no lo digo solo porque en las regiones, que a mí me interesa mucho, todavía no se nombran las autoridades, no hay seremías con titulares, sino también por la priorización de los temas. O sea, que un gobierno sorprenda a sus propios parlamentarios, por ejemplo, con la ley de indulto, a mi juicio es una mala relación y una mala partida. Y a su vez, que no priorice temas como una Como reforma... 4 veces que está arrepentido el ministro Jackson en el programa de hoy día. Está bien, imagínate, pero también, Iván, creo que la mala partida, y con esto termino, es que no se priorizan los temas que a la ciudadanía les interesa. Yo creo que de los 2 temas más complejos que va a enfrentar el gobierno, además de la Araucanía, es la migración. Aquí hay una oposición con ganas de construir en conjunto
yo he hecho un llamado a tener un acuerdo nacional en esta materia porque conozco bien el tema y creo que si no ponemos sobre la mesa la mirada, por decirlo de alguna forma, de mayor control, de atribución a las Fuerzas Armadas, con derechos humanos, con crisis humanitaria, difícilmente vamos a poder tener una salida institucional a una crisis migratoria y humanitaria. Por lo tanto, yo creo que la mala partida ha sido por no priorizar temas que la ciudadanía está esperando. Ahora, no tenemos tiempo para hablarlo, pero el verdadero acuerdo lo tiene Moreira con la Torre aquí para gobernar el Senado. Después de la instalación del Senado, todo puede ser. A ver, primero, antes de entrar a la evaluación, yo diría que respecto al tema violencia, yo diría que la violencia es el fracaso del diálogo. Yo creo que eso es súper importante de entender. Y creo además que Carabineros y los jóvenes han sido víctimas de esa violencia y no podemos obviarlo. Yo creo que tenemos que abordarlo como un desafío. Y la ministra del Interior creo que tiene que ayudar a que eso se materialice. Segundo, respecto de la instalación del gobierno, yo veía los anuncios y las prioridades del gobierno y eché de menos dos, que creo que son fundamentales para poder cumplir con los otros, crecimiento y seguridad. No estaban dentro de las prioridades, yo creo que son fundamentales ambos. Si queremos generar empleo de calidad, si queremos generar oportunidades, ustedes ven la tasa de el dato de tasa de ocupados y de desocupados, cuáles son además los pronósticos de inflación. Estuve en una exposición del otro día del ministro de Hacienda, el día jueves, y creo que ahí tenemos un tremendo tema. Y creo además que hay un tema que está encima de la mesa, que es el acuerdo de Escazú. Hoy día mirábamos, ¿no es cierto? Yo soy partidaria del acuerdo de Escazú, pero mirábamos que hay dos grandes problemas. Uno, el tema de participación ciudadana, y dos, el tema de solución de controversias, que se ponen como problemas de Escazú. A mí me hubiese gustado que el gobierno aprovechara y pusiera también encima de la mesa otro acuerdo que tiene los mismos problemas, que es el TPP-11. Y hubiésemos discutido ambos, porque ambos son importantes y tenemos que resolver los problemas. Y termino con una recomendación. A raíz del gobierno y de lo que está pasando en Chile, hay un libro que es El ocaso de la democracia, de Anne Applebaum. Lo recomiendo. No caigamos en los totalitarismos porque nos hacen mal. La senadora Jimena Rincón, la senadora Paulina Núñez, el senador Juan Ignacio Latorre, el senador Iván Moreira. Muchísimas gracias a los cuatro por esta conversación. Muchas gracias. De hoy, que con la